Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy, como siempre, tenemos mucha información de buena calidad para compartir con ustedes y por sobre todo información que va a impactar su vida. Así que quédense con nosotros porque tenemos realmente muchas cosas para compartir con ustedes. Pero antes les invitamos a compartir nuestros titulares. Viajamos a Lloré para conocer la Iglesia Bethesda y la labor ministerial con los jóvenes. Gisela Martínez, conductora de Radio Obedira, nos cuenta su testimonio de vida. Salimos a las calles para conocer la opinión de la gente acerca de ¿quién es Dios para usted? Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Y empezamos ya con el desarrollo de las informaciones aquí en Noticiero Cristiano. Y hace unos días nada más tuvimos la oportunidad de compartir con Mujeres Preciosas, un congreso con total éxito que fue realizado por y para mujeres. Todos los detalles vemos en el siguiente informe. El Congreso Diamante para Mujeres, organizado por la Iglesia Centro Familiar de Adoración, fue un encuentro de motivación para que todas aquellas mujeres quienes depositan sus vidas en manos de Dios puedan ser transformadas para llegar a ser una joya preciosa y bendecir a muchos. La mujer necesita ser ministrada profundamente porque hay realmente muchas mujeres tan heridas, golpeadas por el pasado, a lo mejor una disfunción, un matrimonio que no salió tan bien. Bueno, hoy creemos que todo eso podemos revertir ese proceso y generar del carbón un diamante. Por eso se llama diamante, porque hay esperanza con Cristo. Diamante honró a 5 mujeres que entregaron sus vidas por más de 50 años de servicio al Señor. Las mismas son Hilde Polnau de Plet, Ana Ecker de Enns, Jorgelina, viuda de Morán, Betty del Castillo, viuda de Micena, y Ercilia Aliende, viuda de Bogarín. En el Congreso Diamante estuvieron presentes más de 30 oradoras nacionales e internacionales, entre las cuales se destacan Laura Quiroga, Lorena Zamorano e Isabel Justiniano. Las mismas estuvieron disertando y ministrando de manera oportuna a las diferentes damas que asistieron a la actividad. Creemos que esto se va a hacer cada año para que la mujer paraguaya extranjera pueda ser sanada, levantada poderosamente en nuestra nación. Entre los temas que abordaron como congreso se encuentran los siguientes: sanando nuestras raíces, cómo verte bella los 365 días del año, llamada para un momento como este, hábitos espirituales efectivos, entre otros temas. Cabe destacar que la organización del Congreso fue un rotundo éxito, digno de imitar. Y atención con este evento súper importante que se viene para los próximos días. Hablamos de Vacaciones con Propósito, que busca llegar a cientos de personas con el mensaje de las buenas nuevas. Vacaciones con Propósito es una actividad evangelística organizada por la Iglesia Comunidad Cristiana de Asunción para el mes de julio, momento en que utilizan las vacaciones de invierno para invertir en misiones y el compartir de las buenas noticias de Jesús. La modalidad a utilizarse serán basadas en capacitaciones teóricas de evangelismo con niños, deportes, tribus indígenas y luego realizarán las prácticas. Nuestro objetivo principal, ¿verdad?, es, por un lado, en lo externo, es poder impactar nuestro país, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y a nivel interno, nuestro objetivo es que nuestros jóvenes inviertan su tiempo en el reino de Dios. Vacaciones con Propósito va realizándose desde hace 3 años consecutivos. A medida que transcurren los años, cada vez más se suman los jóvenes que sirven a Dios, impartiendo en cientos de las buenas noticias de Dios. El año pasado, que fue nuestra segunda edición, el 2012, tuvimos capacitando a 53 jóvenes, tuvimos entre 53 ya en la teoría, y lo mismo en las prácticas, pero impactamos más lugares, fuimos a 4 ciudades. Uno de los grupos fue a Concepción, a trabajar con un grupo indígena y a trabajar en 3 asentamientos más o menos con el pastor Patrocinio, que es un ministerio, ¿verdad?, que él hace con su barco. Van por la ribera del río y recorren varios asentamientos. Y ahí fue un grupo de los jóvenes, fueron allí y estuvieron con más de 300 personas trabajando allá. Ayudaron a la construcción de una escuela, ayudaron a la plantación de una huerta. Más bien fue obra social, pero también llevaron el evangelio. Después los otros grupos fueron a Carapeguá, donde tuvieron más o menos 100 personas, sobre todo niños, en Carapeguá muchos niños. Otro grupo fue a Cucuó, donde hay menos personas, pero estuvieron en 2 lugares también.
en Buyapeú y en Potrerito. Para este año, en Vacaciones con Propósito, se prevén 4 capacitaciones, 2 en el mes de mayo y 2 en el mes de junio. Durante sus visitas, trabajarán con iglesias locales de cada ciudad del interior del país. Desde hace varios meses estuvieron realizando un pre-tour con las congregaciones con las cuales llevarán a cabo la actividad. Este año lo denominan Tour de la Salvación. Nuestro objetivo es hacer un tour por el interior del país a 5 ciudades. Ir a San Ignacio, a San Juan, de San Juan pasar a Quindío, de ahí pasar a Paraguarí y por último a Yaguarón. Nuestra idea es trabajar con iglesias de esos lugares, de esas localidades. Hemos contactado con iglesias de los hermanos menonitas, con la Iglesia Evangélica Filadelfia, con la Iglesia Príncipe de Paz, entre otras. Y vamos a estar trabajando con sus jóvenes. Estos jóvenes van a venir, empezamos este sábado la capacitación. Ellos ya vienen este sábado de cada lugar del interior a capacitarse con nosotros. La actividad de Vacaciones con Propósito se encuentra dirigido a todas las comunidades cristianas del Paraguay, pero los frutos de las personas quedan en las respectivas congregaciones que trabajarán en conjunto. Adriana Maldonado anima a las demás congregaciones a salir de las 4 paredes y tomar el desafío de llevar las buenas noticias de Jesús a quienes lo necesitan. Animamos realmente a todas las iglesias, a todos los grupos de jóvenes de todas las iglesias que salgan afuera, porque la necesidad está afuera. La gente está muriendo sin Dios y nosotros estamos cómodos en nuestras sillas, ¿verdad? En nuestras congregaciones, pero Dios nos llama a que salgamos. ¿Querés conocer más acerca de los inicios de la iglesia? ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? Entonces no podés perderte el siguiente material. En mayo de 1527, el anabautista Miguel Sartre redacta la Confesión de Fe, Schleitheim, declaración de fe de la Iglesia menonita. Al poco tiempo de este acontecimiento es detenido junto a su esposa Margareta y llevado a juicio. Miguel Sartre en su defensa dijo: si nos invadieron los turcos, no deberíamos resistirnos, porque está escrito no matarás. No debemos defendernos ni contra los turcos ni contra nuestros perseguidores. Vosotros, queriendo ser cristianos y jactaos de Cristo, perseguid a los testigos piadosos de Cristo y sois turcos según el Espíritu. En mayo de 1527 fue sometido a terribles torturas y quemado en la hoguera junto a otros 3 anabautistas. Su esposa Margareta, una semana después, es ahogada en Nécar. Algunos solo han escuchado hablar de él, otros han tenido el privilegio y la bendición de poder tener una relación verdadera con Dios. Pero hoy en la encuesta de la semana, en Noticiero Cristiano, queremos saber quién es Dios para usted. Esta es nuestra pregunta del día. Es todo, para mí Dios es todo. Sin Dios no hubiésemos existido ni nosotros mismos. Y ahora les invitamos a viajar con nosotros hasta el interior del país y nos vamos directamente a Lloré, porque hoy queremos contarles más acerca del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Bethesda. Ellos nos comentan una realidad actual que enfrentan varias congregaciones del interior del país. La Iglesia Bethesda de los Hermanos Menonitas está situada en Liberación Norte, distrito de Lloré, departamento de San Pedro. Edelberto Caballero es el líder de jóvenes de la Iglesia Bethesda, a pesar de su edad, según él. Ya todos me conocen, mis hermanos que están conmigo en el grupo de consejo, porque he trabajado durante 7 años con los jóvenes acá en esta iglesia, ¿verdad? En 7 años llegué a decir, bueno, creo que hasta aquí, bueno, ahí, pero ahora descansé 1 año y ahora estoy volviendo otra vez con los jóvenes, ¿verdad? Y con muchas ganas. Es un tema difícil para una persona a mi edad, ¿verdad? Pero el Señor nos da la fuerza. Si uno quiere hacer con todo, porque yo me estaba viendo convencido que ya no es más mi papel trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Pero quedar 1 año y después el Señor me dice otra vez, bueno, este es tu trabajo, entonces, y si voy a hacerla tengo que hacer con todo, ¿verdad? En los últimos tiempos se redujo la cantidad de jóvenes que concurren a la iglesia. Algunos porque van a las otras iglesias anexas y la mayoría porque han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades, ya sea laboral o para su educación. Acá en el campo, para llegar a ser profesional es un obstáculo grande, luego, ¿verdad? Y cuando uno pues
llega a ser profesional también para encontrar para el trabajo, ¿verdad? Es otro problema, ¿verdad? Y mayormente los varones, ¿verdad? Terminan su bachiller, se va mayormente en Argentina, ¿verdad? Y varios en Asunción también. Y en época de fines de años, Semana Santa y eso, ¿verdad? Lo que vemos cara nueva otra vez, ¿verdad? Pero cuando terminan los feriados, todos se van a encontrar a sus lugares de trabajo, ¿verdad? La Iglesia Bethesda se propone realizar diferentes tipos de actividades recreativas, tanto para jóvenes de la iglesia y de la comunidad, así acercar a los jóvenes a la congregación y ganarlos para Cristo. Y ahora nos vamos directamente a exteriores porque ya están ahí Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, que salieron nuevamente a la calle en busca de otra historia desafiante de emprendimiento y fe. Buen día, Cristian y Guillermo. Muy buenos días, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Seguimos recorriendo las calles de Asunción para descubrir un nuevo emprendimiento. Cristian, ¿a quién vamos a conocer hoy día? Hoy vamos a conocer la librería de Ana Benítez. Acompáñenos. Ana Benítez es una emprendedora nacida en un hogar cristiano. Congrega en la Iglesia Bautista del barrio Villa Aurelia. En esta ocasión nos comparte su testimonio de emprendimiento y fe. Nosotros nacimos en un hogar cristiano, gracias a Dios. Que mi papá y mi mamá eran cristianos. Ellos se iban en la iglesia neotestamentaria de Villarrica. Y entonces ahí nosotros ya hemos conocido la palabra de Dios. Porque siempre Él nos inculcó por ese camino. Nosotros nunca nos acostábamos sin leer la Biblia. Por mucho tiempo estuvo clamando a Dios por el sueño de una librería. Hoy, después de varios años, ese anhelo se convirtió en realidad, dando origen a la librería Asaf. Siempre me gustó el negocio porque yo me iba en Villarrica, en la casa de una familia que tenía una tienda, una tienda de telas, de mercerías y demás cosas, en las vacaciones. Y yo siempre me iba a ayudarle a ellos. Todo el tiempo de las vacaciones yo suelo estar con ellos allí, que es la familia Rivas. Entonces con ellos yo aprendí muchas cosas. Ellos me enseñaron muchas cosas. Entonces de ahí ya venía yo en la mente con esa idea. La mano de Dios estuvo presente en todo momento y como hija de Dios ha podido ver la manifestación de la gloria del Señor en su propia vida. Yo puedo decirle a usted que la mano de Dios está en mi vida, porque yo tuve 3 cirugías gravísimas y el Señor estuvo conmigo. Y acá estoy en pie gracias a eso. Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. La oración es una característica del estilo de vida de Ana. Realmente yo siempre tuve fe en Dios. Siempre tuve fe en Dios, siempre soy una persona de oración. Entonces no me fue nada difícil en un sentido, porque siempre veía el apoyo, el apoyo de mi familia, de mis amigos que son cristianos, de mi pastor. Entonces siempre yo confiaba en el Señor, siempre tengo esa fe. Para cerrar esta entrevista nos brinda un consejo importante. Lo que yo diría a la gente es que trate de leer más, que la lectura es muy importante. Muchas cosas se aprende leyendo. Porque yo muchas cosas aprendí leyendo realmente. Y mi mensaje para cada uno de los hermanos especialmente y la gente que están con dificultades, pueden leer. Hay muchos libros instructivos, muchos libros de testimonio que puedan ayudarle a ellos. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer el testimonio de Ana. Ella se dedica a vender productos cristianos, especialmente, como podemos observar, libros, y también nos motiva a poder alimentarnos en la palabra de Dios. Sigamos ese ejemplo que ella nos ha compartido el día de hoy. Que Dios te bendiga.
esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a tocar tu corazón. Mientras tanto, yo sigo leyendo Lecturas Cristianas con Abby. Muchísimas gracias, Cristian y Guillermo, por compartir con nosotros esta hermosísima historia nuevamente. Y si vos también querés compartir con nosotros una historia como esta, querés contarnos tu testimonio, algún evento que tengas, nosotros abrimos nuestro correo electrónico para que vos puedas contactar con nosotros. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? noticierocristiano@redguaraní.com.py. Ahí vamos a estar recibiendo todos los datos que quieras mandarnos a través de nuestro correo electrónico y vamos a estar abiertos justamente a compartir también todo este tipo de historias de emprendimiento y fe, los testimonios y los eventos que tengas. Así que no pierdas el contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. ¿Y quién es Dios para mí? Dios es mi creador, es mi papá amoroso, es mi todo. Pero ¿quién es Dios para usted? Esa es nuestra pregunta del día y veamos qué nos respondieron. Un desconocido que muchos le aman, y otros le respetan, y otros le tienen fe, y hay otro que no quiere saber nada de él. ¿Pero usted Personalmente, yo le respeto, él es mi amigo. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte te contamos un testimonio muy especial, el testimonio de Gisela Martínez. ¿Quién es ella? Vos la escuchás todos los días por Radio Obedira, así que quédate con nosotros porque vamos a estar compartiendo enseguidita nada más su testimonio aquí en Noticiero Cristiano. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticiero Cristiano. Y Radio Obedira está cumpliendo 20 años de labor llevando el mensaje de Dios a través de la radio. Y justamente nosotros queremos darte a conocer alguna de sus figuras, porque vos los escuchás todos los días, pero querés conocer más acerca de ellos. Hoy queremos presentarte el testimonio de Gisela Martínez, una conductora de Radio Obedira. Gisela Martínez desde muy pequeña tenía todo lo que una niña podía pedir. Sin embargo, alguien muy importante faltaba en su vida, Dios. A los 10 años conoció a Jesús y ella manifiesta estar muy agradecida porque es una etapa previa a la difícil adolescencia. Esa necesidad de ser llenada por completo la encontró en el Padre Celestial. Yo muchas veces digo, Señor, yo me miro, yo a veces digo, ¿qué fue lo que viste, verdad? Porque no fue ni, ay, qué buena, ni qué bien, no tenía absolutamente nada como para tratar de llamar su atención, pero si hay algo que amo de él es que él mira eso, lo débil, la pequeñez de uno a veces, eso que la gente rechaza, eso que la gente no se atreve a pagar por uno, bueno, él sí se atreve, y de tu vida que quizás es nada, él hace todo. Entonces, bueno, a partir de esa etapa, él marca mi vida. Tan fuerte fue el acercamiento que tuve a él, porque tuve una experiencia tan hermosa de que no simplemente lo que la gente me contaba, no simplemente porque lo leía como una historia, no, yo lo experimenté a él. Yo sentí muchas veces que a partir de ese momento él fue mi papá, él fue el que desde ese momento me ayudó, me enseñó. Y cuando pasaba cualquiera sea las circunstancias, yo sabía y tenía la certeza de que él siempre estaba ahí, ¿verdad? Cuando niña, sus padres no conocían a Jesús. Por esa razón, sus primeros años de cristianismo resultaron difíciles, ya que iba a la iglesia a escondidas de ellos, junto a su abuela, ya que la misma fue usada por Dios para que ella pudiese ser fortalecida en su fe. Por 4 años consecutivos, Gisela clamó a Dios por sus padres, y luego Dios le respondió, tanto que años más tarde se convirtieron en pastores de una congregación. Gisela Martínez asegura que su vida no tendría sentido sin Dios. Siempre le digo, no me imagino mi vida lejos de vos, no quiero. Lo que este mundo me ofrece no me llena, lo que este mundo me ofrece es vano, se fuma. Yo quiero seguir caminando con Él, porque no solamente porque
todas las bendiciones que Él nos puede dar, porque a veces pensamos que por eso lo tenemos. No por eso, sino por el bien que Él le hace a tu alma, porque Él viene y te transforma totalmente, ¿verdad? Por ningún motivo, yo creo difícilmente vamos a encontrar un ser así que se atreva a quitarnos de ese lodo que nos encontramos muchas veces. Mucha gente que quizás dice, no, pero yo no sé si Dios me va a perdonar porque yo cometí muchas cosas. Si realmente hay en tu corazón un deseo de cambiar y te arrepentís, Él sí lo puede hacer, y lo puede hacer totalmente. Él puede cambiar tu vida. Gisela da un mensaje para confiar en Dios dirigido a las personas que por alguna razón están atravesando tormentas. Cuando estés atravesando eso, yo sé que la duda golpea, nuestra fe es probada, pareciera que las puertas no se abren, pareciera que no hay salida, pero nunca tenemos que olvidarnos que Él está con nosotros. Nunca tenemos que olvidarnos que Él es nuestro mejor refugio, donde podemos escondernos y ahí vamos a permanecer seguros. Y sea la situación que sea, si estamos confiados fuertemente en Él y sabemos que Él es nuestra única salida y nuestra única solución, Él no nos va a fallar. Él es el único ser que da una promesa y nunca va a faltar a esa promesa. Así que yo les animo a la gente, nunca te olvides, si le entregaste un día tu vida a Jesús, Él está en tu barca y Él se va a poner en tu barca, se va a levantar y va a enmudecer esa tormenta que se desató en tu vida. Y ahora es momento de las noticias internacionales y por eso nos vamos directamente con Patricia Ginzo, quien tiene todos los detalles para compartir con ustedes. ¿Qué tal, Mavi? Un saludo a toda la teleaudiencia. Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Iniciamos con esta primera información. Lanzaron Cronos, un programa que permite visualizar y analizar visualmente la Biblia desde los tiempos de Adán hasta Jesucristo. El pastor y escritor Samuel Ke, creador del proyecto denominado Cronos, ha concluido su trabajo y ahora ha lanzado este programa bíblico capaz de analizar visualmente la Biblia desde Adán hasta Jesucristo, con un fechado de la historia de este periodo que abarca 4.235 años. Samuel Ke aclara que fue un trabajo que requirió de 1.500 horas de estudio durante todo un año, pero ahora Cronos Software ya está disponible al público en un periodo de prueba de 10 días a través de la página web, para que los usuarios se den cuenta y prueben la calidad del programa. Cronos se especializa en la escritura del Antiguo Testamento, tomando el contexto que requiere a la historia de manera literal como eventos vividos y redactados para nosotros, de manera que podamos entender el tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos registrados. El nuevo software es un estudio bíblico visual que a través de una navegación sencilla le permite llegar a su objetivo de búsqueda de manera directa y le presenta la historia bíblica de forma sintomática y organizada por personajes o acontecimientos más destacables. Otro aspecto especial es que Cronos no toma los años de manera regresiva, sino que los contabiliza de manera consecutiva a partir del registro bíblico, permitiéndonos conocer el año en que vivimos. Y un exterrorista de nombre Taz Saada dejó las armas para convertirse en amigo de Jesús y ahora brinda esperanza a todo el mundo. Taz Saada, un palestino que se unió al Fatah cuando tenía solo 17 años. Me uní al movimiento Fatah porque Arafat era mi héroe. Él se unió al líder de Fatah tras la Guerra de los 6 días en 1967. Y según comenta, solía sentarse frente a él y me quedaba mirándolo. Él era un líder muy carismático, comenta Taz. Saada creía que los judíos habían robado tierra palestina y estaba determinado a ayudar a destruirlos. Nuestro entrenamiento era especializado en tácticas intensivas. Nos llamábamos guerrilleros o comandos. Él se convirtió en un francotirador con el sobrenombre de carnicero. Mi trabajo era disparar al comandante de la unidad enemiga, explica Saada. Además de este sangriento trabajo, Saada también intentó asesinar al príncipe de Jordania, pero su trabajo más prestigioso fue ser chofer personal de Arafat. Todos sabían que era un conductor temerario, así que cuando era necesario trasladar a Arafat de un lugar a otro en Jordania, rápidamente me llamaban para hacerlo. Eventualmente, Taz Saada viajó a los Estados Unidos para estudiar, entonces ya se había alejado de la Tierra Santa, pero aún odiaba a los judíos. Se convirtió en el exitoso gerente de un restaurante, se casó con una mujer americana y tuvo 2 hijos.
pero era miserable y con un estilo de vida alocado, hasta que un amigo le habló de Jesús. Él colocó una Biblia en medio de los dos, y yo me asusté y me alejé de la Biblia. Él dijo, ¿por qué te alejas así? Yo dije, no puedo tocar eso. Él dijo, porque solo es un pedazo de papel. Él dijo entonces, ¿crees que esta es la palabra de Dios? Yo dije sí. No sé por qué dije sí, pues los musulmanes no creen que la Biblia sea válida como palabra de Dios. En ese punto, Tazaada dice haber perdido la conciencia momentáneamente. Lo siguiente que recuerda es estar de rodillas, con mis manos alzadas, invitando a Jesús. El resto es historia. Luego su amigo lo puso en otra encrucijada. Él dijo, para tener la paz que yo tengo, debes amar a los judíos. Yo me quedé frío. Él sabía cuánto odiaba yo a los judíos, relata. Pero Saada dejó pasar ese odio y comenzó a ver a Israel de una forma diferente. Su libro, Un antiguo hombre de Arafat, narra su transformación. No creo en la solución de los dos estados porque creo que esta tierra pertenece a los judíos, no nos pertenece a nosotros. Pero, por otro lado, creo que tenemos el derecho de vivir en esa tierra. Ahora Saada pasa el tiempo en la Franja Occidental y en Gaza, ayudando a proveer necesidades de los palestinos a través de su organización caritativa Semillas de Esperanza. Manifiesta que los musulmanes se están volviendo a Cristo en grandes números. Pero Saada confía que la paz algún día vendrá a la región, una paz que los políticos nunca podrán ofrecer. De esta forma llegamos a la parte final del segmento internacional del Noticiero Cristiano. Sigan ustedes con más informaciones del ámbito local. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Y vos te hiciste alguna vez la pregunta de quién es Dios? ¿Quién es Dios para vos? Nosotros en Noticiero Cristiano nos hicimos esa pregunta aquí dentro del equipo y decidimos que esa sea la pregunta de la semana. Y salimos a la calle a buscar algunas respuestas a esta pregunta. ¿Quién es Dios para usted? Y esto nos dijeron. Dios. Y es el que nos creó y que nos dio la vida. Toda mi familia es así, muy creyente, y yo estoy entre creyente y no creyente. Yo creo que vamos a decirle que nosotros podemos forjar nuestro propio destino. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver de la pausa tenemos información deportiva para compartir con ustedes aquí en Noticiero Cristiano. Volvemos con más información aquí en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, y a continuación les invitamos a compartir con nosotros nuestro editorial de la semana con el tema, la sexta parte de nuestro tema, la revolución del Espíritu Santo, con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad. Espero que en todas las iglesias en el día de hoy celebremos este hermoso regalo que nos ha dado, el Padre Celestial. Realmente debemos ser muy agradecidos por el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él tenía que retornar al Padre, pero jamás iba a dejar a sus discípulos como huérfanos. Iba a pedir al Padre a que les envíe su buen Espíritu. Y asimismo pasó en Pentecostés. Vemos otra vez cómo se cumple la promesa de Jesús. En Hechos encontramos que los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Este concepto de ser llenos del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo no es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. Cuando hacemos lo que hicieron los primeros cristianos, recibimos al Espíritu Santo. Esto es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, aceptar que Jesús es el Salvador y el único que puede resolver nuestro problema del pecado. Además, entregar nuestra vida a Jesús e invitarle a ser nuestro Salvador y Señor. La respuesta de Dios a esta actitud es que nos salva y nos acepta como hijos de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros la nueva vida, la vida eterna. Por eso llegamos a ser hijos de Dios recibiendo al Espíritu Santo. Uno no puede ser salvo, uno no puede ser un hijo de Dios sin haber recibido al Espíritu Santo. Y este buen Espíritu de Dios nos ofrece plenitud.
En Hechos leemos varias veces que fueron llenos del Espíritu Santo. Al estudiar el libro de Hechos está claro que ser llenos del Espíritu Santo era algo normal de todos los cristianos sinceros. Además, ser llenos del Espíritu Santo también significaba ser ungidos para un ministerio, a veces un ministerio muy específico y temporal. En otras palabras, vivir una vida cristiana no se puede o se puede solamente, digámoslo así, al ser transformados y guiados por el Espíritu Santo. Esto puede y debe ser una vivencia de cada seguidor de Jesús. Sin ser llenos del Espíritu Santo es imposible agradar verdaderamente a Dios nuestro Padre. Así también, ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con los ministerios de la iglesia, de los creyentes. Nos ha dado a la iglesia la importante misión de ser su representante en la tierra, de ser su embajador en esta tierra. La misión de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio de la salvación en Jesús. Pero no nos ha dado esta misión para que la realizáramos con nuestra capacidad humana. Sin recursos espirituales, la iglesia jamás podrá cumplir la misión de Jesús. Nunca, imposible. Pero Dios en su misericordia desea llenar a sus hijos con su espíritu para que podamos cumplir la misión a cabalidad. Resumiendo, es importante ser llenos del Espíritu Santo para dos propósitos. Primero, para poder vivir una vida cristiana como Dios lo desea. Segundo, para poder cumplir con la misión de Dios. Es por ello que Pablo urge a la iglesia en Éfeso a que sean llenos del Espíritu Santo. Es una sola vez donde la Biblia nos urge, nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Expresamente dice, sed llenos del Espíritu. Un constante peligro para el cristiano es que, dominado por su naturaleza humana, esta nuestra naturaleza humana, cuando se encuentra bajo el impulso del pecado y del egoísmo, es llamada en el Nuevo Testamento nuestra carne. Y la carne lucha contra el espíritu. No se refiere a nuestro cuerpo, sino a la naturaleza humana egoísta bajo el impulso del pecado. Esta dinámica no permite al cristiano vivir como Dios lo agrada. Por eso, si queremos vivir una vida agradable a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. El dominio del Espíritu nos ayuda a vencer a nuestro egoísmo y vivir como verdaderos cristianos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Esto depende de nosotros? ¿Es nuestra responsabilidad? El famoso teólogo y escritor anglicano John Stott ha escrito un librito titulado Bautismo y Plenitud del Espíritu Santo. Un libro muy recomendable. John Stott argumenta que debemos tomar en serio las palabras de Jesús. En Juan 7 leemos que Jesús en el último día de la fiesta exclama con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Y Stott dice que nuestra fe necesita crecer. Debemos acercarnos a Jesús para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Nuestra alma es un alma con mucha sed de las cosas espirituales. Y es Jesús que puede calmar esta profunda sed de nuestro ser. Serán como ríos de agua viva y fresca. Mi estimado amigo, continuamente debes buscar la cercanía y la presencia de Jesús. Y así serás lleno del Espíritu Santo. Para acercarte a Jesús necesitas leer la Biblia y orar con sinceridad. No a veces, no solamente en situaciones de necesidad, sino en forma regular y continua y con una actitud sincera. Dios odia a la hipocresía. Dios odia a los juegos espirituales. No juegues con estas cosas. Busca a Dios con mucha sinceridad.
Ore a Jesús para que te permita recibir esta gran bendición de su Santo Espíritu. Y no olvidar, por un hermoso regalo, siempre decimos gracias. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Y ahora sí compartimos con ustedes lo que le adelantábamos antes de ir al corte, porque es momento de hablar de los deportes y para eso, por supuesto, lo tenemos con nosotros a Víctor Núñez, quien tiene todos los detalles. Gracias, Mavi. Siguiendo en el desarrollo de las noticias, esta vez en el ámbito deportivo, una encuesta en Brasil demuestra que 33% de los jugadores profesionales brasileños son cristianos. UOL es el mayor proveedor de acceso a Internet del Brasil y también el mayor proveedor de contenido de lengua portuguesa del mundo. Una encuesta realizada por UOL determinó que alrededor del 33% de los jugadores de fútbol de Brasil son cristianos evangélicos. La encuesta también mostró que el 19% de los futbolistas no tienen religión y el 18% son católicos. 28% de los jugadores de fútbol optó por no responder a esta cuestión y el 2% dice ser bautista. La encuesta se llevó a cabo con los atletas de los 12 mejores equipos del país. El sondeo contó con la participación de jugadores del Atlético Minas Gerais, Botafogo, el Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Gremio, Internacional, Palmeiras, Santos, Sao Paulo y Vasco da Gama, quienes mantuvieron su anonimato para la medición. El estudio también abordó temas como el alcohol, las drogas y la homosexualidad. En cuanto a las bebidas, la mayoría declaró consumir alcohol regularmente. El 42% de los encuestados dijo que beben al menos una vez a la semana, y en cuanto al consumo de las drogas, el 66% garantizó que nunca han consumido este tipo de sustancias. Seguimos con la noticia viva en el Noticiero Cristiano. Muchísimas gracias, Víctor. Y sí, como decía Víctor, seguimos con la noticia viva y ahora en Noticiero Cristiano te mostramos el resumen de Hecho en Casa TV, un programa exitoso de Red Guaraní donde se buscan los talentos de la música gospel aquí en Paraguay y sin duda alguna muchos talentos se presentaron, así que te mostramos todos los detalles de lo que tuvo que ver, lo que tiene que ver con el programa Hecho en Casa TV. El ballet estable de Hecho en Casa TV dio inicio al programa que generará nuevos talentos. César Chipola y Cintia Martínez derrocharon simpatía muy particular. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Mostrando un contenido cargado de emociones. Como invitadas especiales estuvieron las FEM del proyecto Dunami. Para el momento más esperado de la noche, el concurso gospel, a nivel nacional se presentaron Lilian Lorena Ucedo González, Luis Alberto Alves, César David Castro Rojas y Denis Alberto Escobar Vera. 4 jóvenes paraguayos desplegaron su talento. Una dura tarea para el jurado, conformado por la señora Teresa Stipanovich, Alberto De Luque, Pinchi Cardoso Ocampo y Adolfo Torres, un jurado de primer nivel para esta competencia musical sin precedentes. El jurado en sobre cerrado entrega el nombre de los clasificados a ser mencionados. Denis Alberto Escobar Vera y Luis Alberto Bordón Alves son los clasificados que pasan a la semifinal del mes. Hecho en Casa TV es la nueva propuesta televisiva de Red Guaraní, el canal de la familia. No te pierdas entonces Hecho en Casa TV todos los sábados por las pantallas de Red Guaraní. Y ahora le adelantamos también que al volver de la pausa tenemos ya el resultado de nuestra encuesta porque el pastor Ricardo Friesen nos responde a la pregunta de la semana. Y siguiendo con nuestro recorrido por las iglesias del interior del país, ahora te invitamos a conocer más acerca de la iglesia cristiana Hermanos Libres de la zona de Lloré. Ellos llevan más de 30 años de labor llevando el mensaje de Dios en esa zona del país. La iglesia evangélica Hermanos Libres de Lloré fue fundada en 1982. Fue la primera iglesia cristiana evangélica en la zona. La obra comenzamos con mi papá. Una obra comenzamos familiarmente en nuestra casa. Nos mudamos nosotros de Rosario con mi papá y con la familia, ¿verdad?, en Lloré. Y vemos que este lugar era un lugar un poco desierta, ¿verdad?
del Evangelio. Hay muchas personas ya en esa época en este lugar y entonces comenzamos la obra familiarmente en nuestras casas. De las reuniones familiares, la obra creció y se pudo conseguir el predio donde funciona la iglesia actualmente. En 1983 por ahí tuvimos nuestro localcito acá, un localcito de madera, un poco precario, pero ya había acá un localcito, ¿verdad? Ya pasaron más de 30 años de esas primeras reuniones en casas particulares y de esa pequeña construcción. Ahora, Dios los bendijo y hace poco inauguraron su nuevo edificio. Los martes y miércoles se realizan las reuniones de oración. Los sábados, el culto donde participan mayor cantidad de jóvenes. El domingo, culto central. Y la escuela dominical y estudio bíblico. Y Radio Obedira está de fiesta porque en este mes de junio cumple 20 años de labor ininterrumpida llevando el mensaje de Dios a través de sus diferentes programas. Es por eso que nosotros aquí en Noticiero Cristiano te queremos contar más acerca de aquellas personas a las que vos escuchás todos los días. Esta vez te contamos más acerca de Efraín Mencia, el testimonio de Efraín Mencia, conductor de Expreso Radio y también productor de la radio. Expreso Radio, programa conducido por Efraín Mencia, acompaña los sábados con buena música juvenil, con una dinámica de mensajes y llamadas al aire, juegos, entre otras cosas. El programa mañanero es uno de los tradicionales de los fines de semana. En esta nota, Efraín Mencia agradece a Dios por la oportunidad durante estos años y relata sus experiencias varias. Prácticamente toda mi vida está aquí en Obedira, ¿verdad? Son 18 años de trabajo. Y representa un llamado del Señor en el sentido de que desde muy temprano, desde muy joven pude acompañar todo este proceso, la transición de este medio de comunicación a la era digital, gente que entró, salió, pero sobre todo ver la mano de Dios en todo este proceso. A mí me toca 18 años de estos 20 que cumple la radio y realmente para mí representa Obedira parte ya de mi vida. Entonces es muy significativo para mí lo que es el ministerio. Efraín agradece a la audiencia por todo el tiempo de preferencia. Destaca que la audiencia de Radio Obedira se ha mantenido fiel por estos últimos 20 años. Acá los comunicadores podemos pasar, pero la palabra es la que permanece por el mensaje de Obedira. Entonces, que se sigan aferrando a este mensaje de Dios. Uno escucha tantos testimonios en estos años, ¿verdad?, de la gente que de repente por un mensaje, un versículo, una canción ha sido tocada. Entonces, de compartir, porque esta radio es lo esencial, es su mensaje. Y estos 20 años muestran esa fidelidad de Dios, por eso tanta gente es bendecida por este medio de comunicación. Y seguramente vos ya te respondiste nuestra pregunta del día. ¿Quién es Dios para usted? Pero nosotros queremos compartir la respuesta que nos da, como siempre, el pastor Ricardo Friesen. ¿Quién es Dios? ¿Puede el ser humano conocer a Dios? ¿Puede ser Dios conocido? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Dios es creador. Dios ha creado todas las cosas. Él es el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él hizo toda la creación con solo dar órdenes de una palabra. Él decía, hágase la luz, y fue la luz. Dios es el creador. Dios además es justo. A Él no se le escapa ningún detalle. Él es perfecto en todos sus juicios. Además, Dios es santo. Él no puede estar en el lugar donde hay pecado. A Él no le gusta para nada el pecado. Él no puede estar donde vive el pecado. Así que Él ha proveído a Jesucristo como aquel que iba a hacer las paces entre el ser humano y Él. Pero Él no puede estar donde está el pecado. Por ende, Él es santo y quiere que nosotros también seamos santos. Por eso Dios también se muestra del carácter como un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios amoroso. Dios es amor en esencia. Él ama al ser humano. Al decir que Dios es justo y Él es misericordioso también, vemos que hay un problema entre la justicia y la misericordia o el amor de Dios. Entonces Dios provee perdonar nuestros pecados en Jesucristo. Y así llegamos a conocer el Dios de amor, el Dios de la gracia, el Dios
que realmente extiende su mano para con nosotros, para que Él sea conocido a través de Jesucristo. Por eso pudo decir Jesucristo, si me han visto a mí, realmente han visto al Padre. Ese es el Dios que yo quiero que tú puedas conocer, que yo pueda conocer y que realmente podamos acercarnos a ese Dios verdadero. ¿Quieres conocer a Dios? Realmente Dios puede ser conocido. Conócelo. Vale la pena hacerlo, descubrir que Él es real. Muchas bendiciones para toda esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pastor Ricardo Frinsen, por compartir con nosotros estas sabias palabras. Seguramente usted se va a quedar con más ganas de nuestras preguntas de la semana y también de las respuestas del Pastor Ricardo Frinsen. Así que síganos en cada programa porque tenemos preguntas muy interesantes para compartir con ustedes. Pero ahora les invitamos también a compartir con nosotros nuestra agenda de actividades porque se vienen eventos sumamente interesantes que ustedes pueden compartir también. Restaurando los muros de la adoración. Encuentro de adoradores. Del 23 al 25 de mayo, en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, sede Avenida España, tendremos la presencia de oradores nacionales e internacionales: Adolfo Torres de Paraguay, Meni Escobar de México, Mariano Senegual de Argentina. CFA Music en concierto, entrada libre y gratuita. Congreso Apostólico y Profético, organizado por Gracia Internacional Paraguay. Del 30 al 1 de junio, en la Iglesia Apostólica Más que Vencedores, tendremos la presencia de oradores invitados internacionales de Estados Unidos, Brasil y Angola, con la participación especial de David Escarpeta para la alabanza y adoración. Un tiempo para marcar la diferencia y levantar a la generación que manifieste la gloria de Dios. Adquirí tus entradas en las siguientes librerías: Librería Más que Vencedores y en la librería Cristo Centro. Los cupos son limitados. Y si vos estás interesado en compartir con nosotros también tus eventos, lo podés hacer a través de nuestros medios de comunicación. Por supuesto, hace rato ya compartíamos nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py, pero por supuesto también estamos en las redes sociales y específicamente en el Facebook. Así que si todavía no nos estás siguiendo, te invitamos cordialmente a que lo hagas porque estamos Noticiero Cristiano. Le dan me gusta y ahí ya van a poder compartir con nosotros sus eventos, sus testimonios, aquello que ustedes quieran. También si tienen algún comentario acerca de nuestra programación, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook y por supuesto van a encontrar toda la noticia del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional, de forma actual ahí en nuestro muro, y por supuesto el resumen del Noticiero Cristiano con toda la información que fue desarrollada en la semana. Van a encontrar también en nuestro muro ahí en el Facebook. Así que síganos, Noticiero Cristiano, estamos en el Facebook, le dan me gusta y ya van a poder compartir con nosotros a lo largo de las semanas noticias muy interesantes y actuales que van a estar compartiendo con ustedes. Ahora sí, llegamos al final de nuestra programación en Noticiero Cristiano. Les queremos agradecer por acompañarnos como siempre. Les invitamos también a seguir con toda la programación de Red Guaraní, por supuesto, a seguir también con nosotros en Noticiero Cristiano en cada programación, porque tenemos información y también testimonios que van a impactar su vida. Y por supuesto no nos olvidamos de hacer una invitación muy importante, porque si vos todavía no estás asistiendo a una iglesia, te queremos contar que hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir la palabra de Dios. Todo esto que nosotros te contamos en Noticiero Cristiano lo vas a poder experimentar mucho más de cerca a través del mensaje que vas a recibir en una iglesia, a través de la oración que van a estar compartiendo también con ustedes los hermanos, contigo los hermanos, así que no podés perderte de esta gran alegría de poder conocer más a Dios. Así que te invitamos a ser parte también de una iglesia desde aquí, desde Noticiero Cristiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan con toda la programación de Red Guaraní. Les deseamos una bendecida semana.